Bueno, continuamos con la unidad 5 de sistema de potencia en su apartado 4. En este caso veremos otra aplicación de los diodos. Vimos en el anterior la aplicación del diodo como diodo Zener, un diodo estabilizador de tensión. Y ahora vamos a ver la principal aplicación de los diodos. Es decir, la aplicación en la que actúan como efecto válvula, que son los rectificadores. Empezamos por el circuito más simple, que es el rectificador monofásico de media onda. Y bueno, en definitiva, lo único que hace el rectificador monofásico de media onda es convertir la corriente alterna en corriente continua, simplemente aprovechando que el diodo en sí mismo es una válvula, aprovechando que el diodo solo deja conducir la corriente en un único sentido. Entonces, si la corriente siempre va en el mismo sentido, pues resulta que siempre habrá un positivo y un negativo. Tenemos formalmente una corriente continua, aunque es una corriente continua de muy mala calidad realmente. Como vemos en la figura, si nosotros una corriente alterna, antes de aplicarla a una carga, conectamos un diodo en serie, podemos observar, conociendo el funcionamiento del diodo, que cuando tengamos el semiperiodo positivo en la entrada, el diodo estará polarizado directamente, es decir, el ánodo es positivo y el cátodo iría negativo, por lo tanto conduciría corriente y pasaría la corriente a través de la resistencia, en este caso veis así de arriba a abajo, ¿vale? Cuando estemos en el semiperiodo negativo, el diodo estará polarizado inversamente, porque este será negativo en el ánodo y el cátodo irá al positivo, con lo cual el diodo no conducirá, la corriente no puede pasar en este sentido, con lo cual la tensión que hay en la válvula durante ese semiperiodo es cero. Así podéis ver en este dibujo la tensión, la forma de onda de la tensión que tenemos en la carga. Hay un semiperiodo en el cual hay una corriente que varía de 0 hasta un máximo, como si fuera una senoide o el semiperiodo positivo de la senoide, y hay otro semiperiodo en el cual no hay ninguna tensión. Esto hace que tengamos aquí pues una señal de esta manera. Formalmente es una corriente continua, desde luego no es una corriente continua ideal, puesto que lo que se espera de una corriente continua ideal es simplemente una línea recta cuya tensión no varíe ni de sentido, por supuesto, ni de valor a lo largo del tiempo. Pero sí, formalmente tenemos, ya os he dicho, un rectificador en el sentido de que siempre circula la corriente en el mismo sentido, valga la redundancia, por la resistencia. Así que aquí tendríamos lo que sería el positivo y aquí tendríamos el negativo de esa fuente. Tenemos aquí corriente alterna, como veis, y aquí ya tenemos una corriente continua. Bien, esta corriente continua, esta forma de corriente continua, que veis tan irregular, por el principio de superposición, tiene dos componentes que vamos a entender. Una componente de una corriente continua ideal, que sería la línea recta esa que queremos, y una corriente alterna que se superpone a esta. Es decir, como si separamos dos señales de una corriente alterna y una corriente continua ideal. Pues si esto fuera una corriente alterna, pues se entiende que una corriente alterna, los semiperiodos positivos tendrían la misma cantidad de tensión que los semiperiodos negativos. Entonces aquí habría una corriente continua, que sería más o menos este trazo que sigue el puntero, y una componente alterna, que sería esta de aquí, esta forma de aquí, situada simétricamente con respecto a este eje de coordenadas, el eje del valor cero. El cálculo de estas dos componentes matemáticamente tiene un proceso que sería para la componente continua, sería sacar el valor medio de todo este semiperiodo. Eso se hace con una integral, pero en cualquier caso aquí no vamos a desarrollar esta integral y vamos a dar lo que sería el valor medio de esa corriente continua, que vamos a llamar VCC. El valor medio sería igual a V0, siendo V0 el valor máximo, partido por pi. ¿Vale? Entonces, V0 partido por pi sería un valor más o menos, ya digo, por aquí aproximadamente. Una línea recta que sería por aquí aproximadamente. Ese sería el valor medio o de continua. Y el valor eficaz de la componente alterna, porque cuando tenemos una corriente alterna no se puede dar todos los valores instantáneos, sino que se da un valor concreto, un valor eficaz
Ya comentamos en la unidad 1 qué era el valor eficaz de una corriente alterna, de una tensión alterna, ¿no? Es un valor cuyo valor en continuo produce el mismo efecto de potencia que esa corriente alterna propiamente dicho. En cualquier caso, el valor RMS o el valor eficaz de esa corriente alterna, calculado también matemáticamente, sería igual al valor máximo partido por 2, ¿vale? Es igual como si, ya digo, si cogiéramos y dividiéramos esta curva por la mitad y nos quedáramos pues, una parte de arriba y otra parte de abajo. El valor máximo partido por 2. Ya digo, entonces tenemos el valor continua y el valor RMS de componente alterna. Estos son dos valores que veremos reiteradamente en los circuitos rectificadores. Entonces se compararán ambos valores para determinadas finalidades que iremos observando. Podemos mejorar este tipo de rectificador que, como veis, tiene una señal muy mediocre desde el punto de vista de la idealización de una corriente alterna, con lo que se llaman los rectificadores monofásicos de onda completa. Si nosotros cogemos y de una corriente alterna, en lugar de hacer como hacemos con el de media onda, cortamos y desechamos el semiperiodo positivo, en lugar de hacer eso, cogemos y el semiperiodo negativo, lo convertimos en semiperiodo positivo, es decir, damos la vuelta a este semiperiodo de alguna manera, tenemos lo que sería una señal de onda completa. ¿Por qué onda completa? Pues porque se aprovechan tanta la semionda positiva como la semionda negativa que le damos la vuelta. Esto sigue sin ser una tensión continua eficaz, porque veis que tiene una forma que no es una línea recta, evidentemente, pero ya es una forma de mejor calidad que la de media onda, porque no tenemos un semiperiodo donde no hay tensión, siempre hay tensión, entonces, bueno, de alguna manera mejora esta forma de onda a la anterior. ¿Cómo se puede conseguir esto? A partir de una onda completa, a partir de una corriente alterna, tener una onda completa. Pues hay dos procedimientos. Uno de ellos es el montaje que utiliza un transformador con toma intermedia, y así se le denomina, rectificador con transformador de toma intermedia. Y otro que se denomina puente de Graef. Vamos con el primero. El transformador de toma intermedia efectivamente requiere un transformador al cual se le conecta en el primario la tensión alterna, y en el secundario tenemos un transformador cuyo bobinado está dividido en dos mitades iguales. Donde tenemos una tensión en el bobinado de arriba que es exactamente igual a la tensión del bobinado de abajo. Si tomamos como referencia el punto central, la tensión de V1 será simétrica con respecto a la V2. Serán como si fueran dos corrientes alternas que van en oposición. En cualquier caso, vamos a ver cómo funciona esto. Suponiendo que tenemos el primer semiperiodo, pongamos este de aquí, en el cual este es positivo con respecto de este. Y también es positivo con respecto de este. Vamos a analizar semibobinado por semibobinado. En el primer semiperiodo, este es positivo con respecto de este, luego este diodo está polarizado directamente, porque el positivo va a ánodo. Sin embargo, este diodo que está aquí, ¿veis? Está polarizado inversamente, porque el negativo va a ánodo. Entonces, como este esté polarizado directamente, la corriente circularía por aquí, pasaría por la resistencia aquí de arriba a abajo y retornaría a la toma central, ¿vale? De manera que aquí tendríamos una especie de rectificador de media onda con este semibobinado que tenemos aquí, el diodo D1, ¿vale? ¿Qué ocurre en el semiperiodo siguiente? Es decir, en el que sería el semiperiodo negativo. Pues en el semiperiodo negativo, este es negativo con respecto de este y con respecto más de este. Este es positivo, ¿no? Con lo cual, si este es negativo, este diodo está polarizado inversamente, y si este es positivo, este diodo está polarizado directamente. Con lo cual, la corriente circularía en el sentido que va a marcar el puntero. Por aquí, por aquí, por aquí. No puede venir para acá, sino que va para allá a la resistencia y pasa también de arriba a abajo, ¿vale? Igual que antes por la resistencia, pero en este caso con el bobinado de abajo. ¿Lo veis? Voy a pasar varias veces para que lo veáis. La corriente se cierra así. El positivo que va a ánodo, por el diodo polarizado directamente, pasa por aquí, por la resistencia de arriba a abajo, ¿vale? Y retorna al transformador. Es decir, que tanto en un semiperiodo como en otro, la corriente pasa
por la resistencia, con lo cual en la resistencia tendríamos esta forma de onda, ¿no? La forma de onda semiperiodo positivo y la de semiperiodo negativo dada la vuelta, porque la da la vuelta concretamente el diodo D2, ¿no? Es como si tuviéramos dos rectificadores de media onda y ambos actuarán sobre la resistencia. El otro tipo de rectificador, que es el que podemos conseguir también la misma finalidad, que ya no utiliza un transformador de tormenta intermedia, sino un transformador normal y corriente en todo caso, es el puente de Graef. El puente de Graef se caracteriza porque utiliza 4 diodos, de 1, de 2, de 3 y de 4, y de alguna manera, como vamos a ver, pues también hace que tanto en el semiperiodo positivo como en el semiperiodo negativo la corriente pase por la resistencia de arriba a abajo, con lo cual tendríamos siempre el positivo arriba. Veamos cómo es esto. En el semiperiodo positivo, cuando este es positivo con respecto a este, el diodo D1 estará polarizado directamente, porque aquí tenemos el positivo, y el diodo D3 estará polarizado inversamente, porque tenemos positivo a cátodo. También, en este caso, en esta otra rama, como aquí tenemos un negativo, el diodo D4 estará polarizado directamente, porque va negativo a cátodo, y el diodo D2 estará polarizado inversamente, porque va negativo a ánodo. Por tanto, la corriente se circularía en este sentido. Por aquí, por D1, pasaría por la resistencia hacia abajo y pasaría por D4 hacia arriba. ¿Vale? Pasaría por D1 hacia abajo, D4 hacia arriba, D1 hacia abajo, D4 hacia arriba. ¿Vale? Bien, en el periodo negativo, es decir, cuando este es negativo con respecto de este, aquí este negativo D1 estaría polarizado ahora inversamente porque negativo va a ánodo y D3 estaría positiva directamente porque negativo va a cátodo, y en esta otra pareja de diodos pues sería al revés, como este es el positivo, D2 estaría polarizado directamente porque positivo va a ánodo y D4 estaría polarizado inversamente porque positivo va a cátodo, es decir, conducirían D3 y D2. ¿Vale? Entonces la corriente se cerraría en este sentido, va positivo por aquí, circularía por aquí, por D2 hacia arriba, nuevamente circula, como veis ya, la corriente de arriba abajo por R, ¿vale? Y pasaría por D3 a esta otra parte del bobinado. Repito el recorrido, pasaría por aquí, por D2, y luego vendría por D3 hacia aquí. Pasaría por D2, de arriba abajo otra vez, y por D3 hacia aquí. De tal manera que tenemos la misma señal en el secundario, en la resistencia de carga, ¿no? La misma forma de onda completa. Diferencias, pues las que se perciben de manera visual. De momento, este utiliza solamente 2 diodos y este utiliza 4. Pero este utiliza un transformador con toma intermedia y este utiliza un transformador normal, es decir, un transformador que trabaja la mitad del tiempo este bobinado y la otra mitad del tiempo este bobinado, y aquí trabaja durante todo el tiempo todo el bobinado. Yo si quiero tener, por ejemplo, una tensión que corresponda a una eficaz de alterna de 12 voltios, tendría que tener un bobinado con 12 voltios y 12 voltios, es decir, un bobinado con 24 voltios y toma intermedia. Aquí me bastaría con tener un bobinado que solamente me diera 12 voltios en un único bobinado, es decir, este mismo transformador serviría si yo le quitara este segundo bobinado, ¿vale? Digamos que para el mismo transformador, este daría el doble de tensión que este. Si aquí tenemos 24 voltios entre los extremos, aquí tendríamos la correspondiente señal a 24 voltios. Si aquí tuviéramos 24 voltios entre los extremos, aquí tendríamos la correspondiente a 12 voltios. El valor medio de continua de este rectificador, haciendo el cálculo matemático, etcétera, bueno, pues viene dado por esta fórmula. Es decir, es el doble que el anterior. Si el de media onda era el valor máximo partido por pi, en este caso es el doble. Es 2 veces el valor máximo, que es el valor de cresta, partido por pi. Y el valor de la componente alterna, el RMS de la componente alterna, pues es el valor máximo partido por raíz cuadrada de 2. Digamos que es el mismo valor que de la tensión alterna.
Si una tensión alterna normal y corriente, su valor eficaz es el valor máximo partido por raíz de 2. Esto lo vimos en la unidad de trabajo 1. Pues el valor del rectificador de media onda, el valor de esta componente alterna que estoy dibujando aquí, es igual también al valor máximo partido por raíz de 2. Tenemos la componente continua, vuelvo a repetir, como en la media onda es una línea recta más o menos por aquí, ¿vale? Y la componente alterna es esta forma de onda situada de una manera simétrica en cuanto a la cantidad de tensión positiva y negativa con respecto a este eje, como si cogiera toda esta señal y la bajara para abajo. Esto lo veremos cuando hagamos medidas y pruebas con el osciloscopio. Cuando queramos observar solo la componente alterna, veremos que la señal que está dibujada aquí de momento pasa a dibujarse, a ponerse en la mitad. Ya veremos eso sobre todo cuando plantee la práctica 5.1 el próximo día. Factor de forma. Hemos visto que ninguna de las señales, ni la de media onda ni la onda completa, es una corriente continua ideal. La corriente continua ideal es una línea recta. Es decir, es una señal que no tiene ninguna componente alterna. Que el valor VRMS de la componente alterna es 0. Entonces, se utiliza un índice sabéis siempre que es una proporción entre magnitudes iguales, que no tiene unidad, para indicar la calidad, de alguna forma, de esa tensión continua, de esa corriente continua, que es el factor de forma. Es un índice que caracteriza la calidad de una tensión rectificada. Y está definida con esta fórmula. La proporción que hay entre la componente alterna y la componente continua. Es una proporción conceptualmente sencilla. ¿Cuánto tengo de componente alterna con respecto a cuánto tengo de componente continua? Cuanto más bajo es este valor, mejor calidad tiene la tensión de corriente continua, mejor factor de forma que tiene. Es decir, cuando la componente alterna es 0, el factor de forma es 0. Por tanto, tenemos la máxima calidad, cuando no tenemos corriente alterna. Entonces, utilizaremos esta fórmula para caracterizar la calidad de las tensiones continuas, de las fuentes de corriente continua. Concretamente, con los dos rectificadores que hemos visto, se puede calcular matemáticamente, puesto que de ambos tenemos tanto VRMS, es decir, el valor eficaz, como la VCC. Os recuerdo, que para que sirva un poco de recordatorio, ahora que se me acaba de ocurrir que lo vimos en la unidad 1, VRMS es el valor normal que mediríamos con un polímetro. Cojo un polímetro y lo mido la tensión alterna, y lo que me está dando es ese valor eficaz, es ese valor VRMS. Bien, pues si tenemos los rectificadores que hemos visto hasta ahora, si tenemos el rectificador de media onda, el factor de forma, veremos que como VRMS es V0 partido por 2 y VCC V0 partido por pi, aquí V0 con V0 se va y se me queda esto dado la vuelta, que es pi partido por 2. Es decir, el factor de forma de una corriente continua de media onda es 1,57. ¿Vale? Este es un valor muy alto, o sea, verdaderamente muy alto, ¿no? Por eso es la corriente continua de menor calidad con la que lo podemos encontrar. En el rectificador de onda completa observamos que aplicando las fórmulas, los valores que hemos deducido anteriormente, V tensión eficaz es V máxima partido por raíz de 2 y el valor de continua es 2 por V máxima partido por pi. Operando se me va V0 con V0, se multiplican los medios y se multiplican los extremos y se dividen por los medios, y tenemos que el resultado es pi partido por 2 por raíz de 2. El valor es 1,11. Observad que es un valor ligeramente menor que el de media onda, y entonces vemos que es de peor calidad, o sea, de peor calidad el rectificador de media onda que el de onda completa. Veis claramente que es un valor menor y por lo tanto es un valor de menor calidad. Rectificadores trifásicos de media onda. Es otro tipo de rectificador que en lugar de utilizar como entrada una corriente alterna monofásica, pues como su nombre indica, utiliza una corriente alterna trifásica. En el rectificador trifásico de onda completa observamos que utilizaremos, pues eso, 3 diodos, uno para cada fase, y la carga la conectaremos de esta forma entre los cátodos de los diodos y el neutro. Es decir, necesitaríamos 3 fases y el neutro, con lo cual estaríamos operando con las tensiones de fase, tensiones simples entre fase y neutro.
de la forma que indica la figura. Cuando prevalezca la tensión en la fase 1, que es durante este tiempo de aquí, vemos que la fase 1 es la fase roja, ¿vale? La fase 2, L2 sería la verde, 120 grados después, y la 3 sería la azul, 120 grados después de la verde, porque cuando prevalezca la tensión, el nivel de tensión de la fase 1, estará conduciendo el diodo D1, y la corriente pasará por D1 y por la resistencia de carga en este sentido. Ese es el tiempo en el que va a estar pasando la corriente, así como indico. Por aquí, de arriba abajo. En el momento que la fase 2 supere en tensión a la fase 1, dejará de conducir el diodo D1 porque estará, digamos, polarizado negativamente y pasará a conducir el diodo D2, llevando la corriente también a la resistencia de carga también de arriba abajo. Así, en este sentido. Esto ocurre durante este periodo de tiempo. Y a continuación, cuando prevalezca la tensión en la fase L3, será el diodo D3 el que esté polarizado positivamente y el que conduzca la corriente a través de la carga nuevamente de arriba abajo. Pasará por de arriba abajo, pasará por L3, por D3 y también de arriba abajo, ¿vale? En este sentido. Esto va a ocurrir durante este periodo que conduce D3. Como veis, en la carga lo que aparece es la tensión formada por estas pequeñas crestas de aquí. Fijaros cómo, en este caso, la tensión, a diferencia de los rectificadores anteriores, nunca se hace cero. Observad cómo esta vibración, esta componente alterna, que es la que estoy dibujando, la componente alterna, es sensiblemente más pequeña que la componente alterna de los rectificadores monofásicos, tanto de media onda como de onda completa. ¿Vale? Esta sería la componente alterna y la componente continua sería más o menos una línea imaginaria que atravesaría esta cresta aproximadamente de forma simétrica. Un poquito más arriba normalmente, porque claro, hay más cantidad de tensión en esta zona que en esta, pero para simplificar, a partir de ahora suponemos que la componente continua va a pasar justamente por el centro de lo que sería este pico y este pico. ¿Vale? Ya digo, componente alterna sería esta, y la componente continua, que sería una línea recta que atravesaría por aquí estos dos picos, entre medias, justamente en la mitad. Sería la componente continua de lo que teníamos en la carga. En este caso no vamos a ponernos a calcularlo matemáticamente, puesto que no es relevante, simplemente se ve visualmente que es de mejor calidad este rectificador de media onda trifásico, ¿no? De la misma forma que el rectificador de onda completa trifásico, pues a su vez es de mayor calidad que el de media onda trifásico. Lo podemos en la siguiente figura. En este caso necesitaríamos una especie de puente de Graves trifásico, que sería este de aquí. Utilizamos 6 diodos, es decir, el doble que en continua. Y aquí la tensión que queda aplicada sobre la carga no es la tensión entre fase y neutro, sino es la tensión entre fases. La tensión entre fases tendrá, considerándolo desde distintos puntos de vista, 6 ondas o 6 formas de onda. Como veis aquí, esta sería la tensión simple, la tensión entre fase y neutro, lo que vemos aquí abajo, lo que habíamos visto antes. Esto sería el de media onda trifásico. Y el de onda completa lo que hace es la tensión entre fases, entre cada dos fases, entre L1 y L2, entre L1 y L3, entre L2 y L3, entre L2 y L1, entre L3 y L2 y entre L3 y L1. Es decir, son 6 ondas que vemos aquí de alguna manera pues en distintos colores, ¿vale? Tenemos aquí esta entre L1 y L2, bueno, sería la misma, lo que pasa es que entre L2 y L1 sería esta otra, ¿vale? Si nos fijamos por ejemplo en la verde, solamente en la verde, que correspondería a la tensión entre L1 y L3, en este caso, ¿vale? Fijaos bien en la tensión verde, como si tuviéramos aquí una onda completa entre L1 y L3,
pues cuando L1 sea positivo conducirá D1 a través de R2 y retornará por D6. ¿Vale? Cuando sea positivo L3, pasaría la corriente por D3 y retornaría por D4. ¿Ves? Y tenemos una tensión que entre L1 y L3, que una vez es positivo y otra vez es negativa, que sería la verde. Cuando cogemos entre L1 y L2, vamos a ver, entre L1 y L2 sería la naranja, ¿vale? Entre L1 y L2, pues cuando sea positivo L1 pasaría por D1 y retornaría por D5. Eso ocurre en esta cresta, D1, D5, y vuelve a ocurrir aquí otra vez en D1, D5, ¿vale? Porque cuando sea positivo L2 con respecto de L1, sería este semiperiodo, ¿vale? Pues pasaría por D4, perdón, por D2 y retornaría por D4, que lo teníamos aquí. Cuando tengamos las tensiones entre L2 y L3, y cuando L2 sea positivo respecto de L3, si sería en este caso la onda azul, ¿vale? Cuando sea positivo L2 pasaría por D2 y retornaría por D6, por D2 y retornaría por D6, exactamente por aquí, y tenemos la forma de onda azul, por ejemplo aquí, D2, D6, ¿vale? Y vuelve a verse otra vez aquí, D2, D6. Y cuando sea positivo L3 con respecto de L2, pues pasaría por D3 y retornaría por D5. Sería por D3 y retornaría por D5. ¿Vale? Que sería esta forma de esta cresta de aquí, ¿vale? Y otra que no se ve aquí y otra que tampoco se vería a continuación después, ¿vale? Y que aquí tenemos tres rectificadores de onda completa, el que rectifica la tensión entre L1 y L3, el que rectifica la tensión entre L1 y L2 y el que rectifica la tensión entre L2 y L3, ¿vale? ¿De acuerdo? Observad que finalmente, de un modo u otro, la tensión que aparece en la carga es esta pequeña componente alterna que voy dibujando aquí, que está dibujado en negro. ¿Vale? Vemos que con respecto a la media onda de trifásica, veis que ya la media onda de trifásica, recordad que era esta, ya la componente alterna se percibe que es más pequeña. Los valores entre pico máximo positivo y pico máximo negativo son menores y por lo tanto esa componente alterna o esa vibración es más pequeña y por lo tanto lo tenemos de mejor calidad. Aquí observamos que esta sería la componente alterna, efectivamente, y la componente continua sería una línea que atraviesa esto justamente por la mitad de pico a pico. ¿Vale? Lo digo esto porque luego cuando veamos los filtros, pues tenemos que considerar esto que os estoy diciendo de la componente alterna y la componente continua. Yo si quisiera visualizar solo la componente alterna, esta forma de onda, lo veremos cuando utilicemos el osciloscopio, se pondrá aquí. Y si yo a esta señal le resto la componente continua, pues toda esta señal baja para abajo. Bien, vamos a añadir un componente que va a mejorar la forma de onda o la calidad de las tensiones de corriente continua. Esos componentes lo que hacen de algún modo es filtrar la corriente continua, filtrar la componente continua. Recordad que cuando vimos en la unidad 1 los filtros que hacían eso, filtraban unas frecuencias más bajas, otras frecuencias más altas, otras frecuencias de banda. ¿Vale? Pues esto es como si fuera un filtro pasa abajo. Deja pasar la frecuencia baja de una corriente continua, que la frecuencia de una corriente continua es cero, ¿vale? E impide que pase una corriente alterna, una frecuencia más o menos elevada. Por lo tanto,
lo que sería para mejorar, necesario para mejorar una tensión continua es un filtrado. Y en este caso sería un filtro pasabajo. El filtro pasabajo más elemental que hay y el que vamos a estudiar, no vamos a estudiar otro, es el de poner un condensador. Si yo pongo un condensador en paralelo con la carga, en principio como filtro, recordad que lo que hacía el condensador para las frecuencias altas era actuaba como un contacto cerrado para frecuencias altas, por lo tanto lo que estaría haciendo aquí es una especie de cortocircuito. Pero vamos a estudiar el filtro mediante condensador con otra perspectiva. Porque un condensador lo que hace es cargarse y descargarse. El circuito de carga le hace a través de la entrada de tensión y a través del diodo. Es un circuito de muy poquita resistencia, con lo cual la carga es muy rápida, porque la carga de un condensador depende de una constante de tiempo que es el producto de la resistencia por la capacidad. Aunque la capacidad sea grande, si la resistencia es pequeña, el tiempo es pequeño de carga. Tarda poquito en cargarse. Y luego el circuito de descarga es a través de la resistencia de carga, ¿vale? Donde ya tenemos una resistencia mayor, con lo cual el tiempo de descarga es más pequeño. Es más grande el tiempo de carga. Tenemos el ciclo de carga y el ciclo de descarga. Ciclo de carga y ciclo de descarga. ¿Ves? Lo tenéis aquí en esta figura, lo que es un rectificador de media onda. El condensador se carga de una manera rápida, prácticamente sigue a la evolución del crecimiento de la tensión. ¿Veis esta figura de aquí? Bueno, pues se carga durante en el primer semiperiodo se carga desde el principio, pero luego cuando ya está funcionando se carga desde aquí. Y luego se descarga a través de la resistencia de una forma más lenta, ¿vale? Tanto es así que no llega a descargarse del todo. Antes de que se descargue del todo viene el siguiente semiperiodo que lo vuelve a cargar otra vez, ¿vale? Entonces tenemos una forma de onda que se carga hasta un máximo, se descarga y antes que se termine de descargar el condensador a través de la resistencia a través de la resistencia de consumo, vuelve otra vez a cargarse. Entonces veis que la forma de onda que aparece en la resistencia de carga es esta, ¿vale? Ha mejorado bastante. En lugar de ser la media onda, tenemos periodos en los que no hay tensión ni siquiera y periodos donde crece, pues ya la forma de onda es esta otra, ¿vale? Es que es una especie de, como si fuera de diente de sierra, pero en cualquier caso es de mejor calidad que la de media onda. Bien, observamos que aquí la componente alterna sería esta que estoy dibujando yo con la mano, ¿vale? Y la componente continua pues sería esta línea, una línea recta que divide aquí a esto por la mitad, justamente, ¿vale? Si el rectificador es de onda completa, observamos que la cosa mejora, puesto que en lugar de esperar a descargarse hasta el siguiente semiperiodo positivo, pues como el negativo le hemos dado la vuelta, pues tarda menos en descargarse. O sea, que tarda menos en encontrar la siguiente carga, con lo cual esto no cae tanto como caería hasta aquí. Si tuviéramos esta semiperiodo, esto seguiría cayendo hasta la siguiente y la forma de onda sería peor. Pero en cualquier caso, tanto si es un rectificador de media onda como si es de onda completa, observamos que la carga ha mejorado considerablemente, ¿vale? Vamos a cuantificar un poco esto, a ver cómo es la mejora obtenida. En principio, bueno, pues existe una fórmula para calcular el condensador que necesitamos en función de la frecuencia de rizado que se va a dar. La frecuencia de rizado es la frecuencia que será con el rectificador en concreto. Si es de media onda o si es de onda completa, pues tendrá una frecuencia de rizado diferente. Si es de media onda, la frecuencia de rizado es la misma que la de la componente alterna original, y si es de onda completa, la frecuencia de rizado es el doble. Y el valor RMS que yo quiero obtener de la componente alterna, ¿no? Aquí significa que quiero obtener de la componente alterna. Bueno, pero no va a ser esta fórmula la que vamos a utilizar. Esto sería la intensidad partido por esto y por esto. Vamos a utilizar sobre todo para cuantificar la calidad de la corriente alterna es el factor de forma, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos el factor de forma de una señal de tensión de corriente continua rectificada y filtrada? ¿Vale? Pues utilizamos la fórmula que ya conocemos, el valor de la componente continua, perdón, la componente alterna en relación con la componente continua. Vamos a ver cómo sería esto. El valor de la componente alterna
esto sería el valor pico a pico del rizado, que el valor pico a pico del rizado es este de aquí, ¿no? Se puede medir el valor máximo y el valor mínimo, pues la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, lógicamente, el valor máximo y el valor mínimo sería el valor pico a pico del rizado. Si yo puedo ver cuál es el valor máximo y puedo ver hasta dónde llega el valor mínimo, pues tenía el valor pico a pico del rizado, dividido por 2 y por raíz de 2. Es el valor de RMS. ¿Por qué por 2 y partido por raíz de 2? Bueno, porque yo si supongo que esto es una corriente alterna ideal, ¿vale? Supongo que es una corriente alterna ideal, pues sabemos que la tensión eficaz de una tensión alterna es el valor máximo partido por raíz de 2. ¿Y cuál es el valor máximo aquí? Pues el valor máximo sería el valor pico a pico dividido por 2, ¿vale? El valor máximo siempre sabemos que es el valor de cresta de una señal. Bueno, pues aquí en esta pequeña componente alterna, el valor pico máximo sería el valor pico a pico, suponiendo que esto es simétrico, ¿eh? El valor pico a pico dividido por 2. Ese sería el valor máximo, ¿vale? El valor pico a pico partido por 2. Bueno, pues si al valor máximo le dividimos por raíz de 2, tenemos el valor eficaz de cualquier tensión alterna, ¿eh? Esto lo tenemos de la primera unidad de trabajo. El valor eficaz o el valor de RMS de una tensión alterna es el valor máximo partido por raíz de 2. Así podemos, y nos saldría de esta forma. El valor máximo, que es el valor pico a pico de rizado partido por 2 y dividido por raíz de 2. Y el valor de la componente continua, ¿cuál sería el valor de la componente continua? Pues si yo imagino que la componente continua es una línea recta que divide esto por la mitad, ¿vale? Pues yo cojo al valor máximo y le quito el piquito este de aquí, es decir, al valor máximo de la original, le quito el valor máximo a su vez de la componente alterna, que es este trocito de aquí, ¿vale? Se me quedaría el nivel de esa línea que divide a esto por la mitad. Es una cuestión meramente geométrica, ¿vale? Si tenemos el valor máximo V0 de la tensión original del rectificador, menos el valor máximo de la tensión de rizado, que es el valor pico a pico partido por 2. Este valor pico a pico partido por 2 es justamente este trocito de aquí, el valor que divide a esto entre la mitad de aquí hacia arriba. Entonces yo al valor máximo de la original le resto el valor máximo del rizado, obtengo el valor de la componente continua. Entonces sería el cálculo del factor de forma. Vamos a ver esto mejor con un ejemplo. Supongamos que tenemos un rectificador de onda completa que está filtrado de esta forma con un condensador. Esto lo puedo visualizar directamente en un circuito, que es lo que vamos a hacer exactamente con la práctica, con el osciloscopio. Ya lo explicaré el próximo día cómo hacerlo. Pues yo voy a medir, por ejemplo, que el valor máximo son 18 voltios. Voy a medir también que el valor mínimo son 17 voltios, pues entonces está claro, más o menos, cuál sería el valor pico a pico, ¿no? El valor pico a pico, pues sería 17 menos 18, lo tenemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, el valor de la componente alterna sería el valor pico a pico partido por 2, que es el valor máximo de la componente alterna, partido por raíz de 2. Es decir, el valor pico a pico, lo que hemos dicho, sería 18 menos 17 partido por 2 y por raíz de 2, cuyo valor sería 0,353. Es decir, el valor máximo de este piquito de aquí, que sería 18 menos 17, que es 1 partido por 2, que es 0,5, y partido por raíz de 2. Eso me da un valor de la componente alterna, un valor eficaz de la componente alterna de 0,353 voltios. ¿Cuál es el valor de la componente continua? Pues el valor de la componente continua sería el valor máximo de la original, ¿vale?, menos el valor máximo del rizado. El valor máximo del rizado nuevamente es el valor pico a pico dividido entre 2. Pues sería completamente 18 menos 18 menos 17 partido por 2, es decir, 18 menos 17 partido por 2 es 1 partido por 2 es 0,5. 18 menos 0,5, pues 17,5. Ahora ya tengo el valor eficaz de la componente alterna y el valor de componente continua de la señal, de la tensión. Puedo sacar el factor de forma. En este caso, el factor de forma de este caso concreto sería 0,353, que es el valor eficaz de la componente alterna, partido por la componente continua, que son 17,5, es igual a 0,353.
0,2. Bien, pues con esto podríamos determinar la calidad o el factor de forma de una tensión continua rectificada y filtrada. Esto, como veremos el próximo día, es una de las prácticas que vamos a hacer en la 5.1. Vamos a analizar los rectificadores de corriente continua, o sea, los rectificadores monofásicos, los rectificadores trifásicos y el filtrado de esos rectificadores con condensadores, y iremos tomando estos datos y estos valores para que os familiaricéis. Por lo tanto, esta diapositiva de aquí va a ser muy útil para que podáis hacer el cálculo, os sirva de ejemplo y podáis hacer el cálculo del factor de forma de esa práctica. Bueno, pues esto hasta hoy, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. El próximo día continuaremos con una exposición con los siguientes componentes, que son los transistores, y veremos otro tipo de componentes. Ya digo que esta es una unidad de trabajo amplia en la cual de momento hasta ahora solamente hemos visto cosas muy básicas. Son los componentes básicos, resistencias y condensadores, y ahora diodos. El día anterior vimos el diodo Zener y ahora los diodos utilizados como rectificadores, ¿vale? Ya digo, el próximo día expondremos ya el siguiente componente, que son los transistores. Por hoy lo dejamos aquí, ¿no? El próximo día que expongamos la unidad, porque el próximo día lo que va a tocar va a ser plantear la práctica o la actividad 5.1, que son rectificadores, y os tendré que explicar un poco qué es lo que quiero que hagáis y cómo lo tenéis que hacer. Venga, hasta el próximo día.